sabe cuál es el pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 22 hasta el 37. Mateo 22 al 37. Lea conmigo, por favor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oremos, bendito Señor, te agradecemos por toda esta preciosa reunión que nos estás regalando. Ha sido una bendición todo lo que hasta aquí hemos compartido. Ahora vamos a exponernos a tu palabra, que nos des entendimiento, fortaleza, guía, luz, para comprender las verdades que se encuentran aquí, poder aplicarlas a nuestra vida como es tu voluntad. Ayúdanos, guíanos durante este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En la catedral de Lübeck, en Alemania, existe allí una lápida con un grabado escrito en la entrada por alguien muy angustiado por la hipocresía que reconocía en muchos cristianos profesantes de su tiempo. Este escritor, que no se sabe el nombre, definió poner en boca de Jesús las siguientes palabras. Se los traje para compartir, dice estas palabras. Me llaman maestro y no me obedecen. Me llaman luz y no me ven. Me llaman camino y no andan en mí. Me llaman vida y no me desean. Me llaman sabio y no me siguen. Me llaman bueno y no me aman. Me llaman rico y no me piden. Me llaman eterno y no me buscan. Me llaman virtuoso y no confían en mí. Me llaman noble y no me sirven. Me llaman poderoso y no me honran. Me llaman justo y no me temen. Si los condeno, no me culpen. Tal vez este grabado puede sonar duro o tal vez algo extremo, pero a la luz de lo que estamos viendo en este pasaje, no debe ser visto con asombro. Este ha sido un patrón constante en la historia. Muchos, en la época de Jesús, por ejemplo, como estamos estudiando, afirmaban tener una gran expectativa por recibir el Mesías. Pero lo cierto es que cuando el Mesías se presentó delante de ellos, fue menospreciado por completo, e incluso por algunos, curiosamente los que más pronto deberían haberlo honrado, hasta llegaron a difamarlo y calumniarlo de la peor manera. ¿Cómo es posible eso? Bueno, en parte por como estamos viendo en este pasaje. Los siervos falsos, a causa de su pecado, son capaces incluso de rechazar el obrar genuino de Dios. El domingo pasado el texto nos mostraba dos características de este rechazo. La primera de ellas era la incoherencia. Un siervo falso es tan incoherente que, por ejemplo, puede malinterpretar la obra de Dios, aduciendo, como vimos, que es una obra del diablo,
presentando argumentos absurdos o reflejando una doble vara moral respecto a lo que Jesús estaba haciendo. Pero también vimos, como segunda característica, que al rechazar a Cristo mostraban rebeldía a la autoridad divina. Algo inaceptable a la luz de todas las señales que se evidenciaban en Jesús. Y que reflejaba la realidad del famoso dicho que usé como título, el de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bajo estas premisas vamos a seguir avanzando en lo que queda aquí del relato de Mateo. Considero que era una advertencia para sus propios oyentes para guardarse de este tipo de actitudes. Porque así como Cristo es el modelo que cada creyente debe imitar respecto a lo que es un siervo fiel y cómo someterse al plan y el obrar de Dios, es en las actitudes de los fariseos de este pasaje lo que ilustra qué caracteriza a un siervo falso que rechaza el obrar de Dios genuino. Por eso entonces, como te dije la vez pasada, te animo a que me acompañes a seguir viendo con mucha atención esta enseñanza porque es muy esclarecedora. El tema del sermón es el siguiente, como dijimos, los siervos falsos a causa de su pecado rechazan el obrar genuino de Dios. ¿Qué caracteriza ese rechazo? El pasaje presenta 4 características, de las cuales hoy vamos a ver ya las 2 últimas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces la tercera característica. Esta tercera característica es condenación. Condenación. El pasaje prosigue, como dijimos acá en esta tarde, presentando otra dura afirmación de Jesús dirigida a los fariseos. Dice, versículo 31, lea conmigo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Analicemos algunos asuntos para entender aquí la palabra de Cristo. Por tanto, como arranca aquí el texto, se relaciona con la sección anterior, es como una implicancia de lo que acaba de decir. ¿Qué mencionó Jesús? Que puesto que Él posee autoridad divina, porque es el Mesías, el que no está de su lado está en contra suya. ¿Se acuerda que mencionábamos allí en capítulo 12, versículo 30? Dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama, ¿se acuerdan? Pero también dejó en claro que haberlo acusado maliciosamente de que el poder que él actuaba, o del poder que actuaba en él para expulsar demonios, provenía del reino de las tinieblas, siendo que esto no era así, era una blasfemia horrenda. ¿Se acuerdan? Así que lo que expresa en esta nueva sección es qué representa haber tomado la decisión de rechazar al Mesías y haberlo blasfemado de manera puntual como lo hicieron. Aquí dice el texto, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Incluso agrega en paralelo algo similar, como una manera de repetir y que haya mayor énfasis. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, se han dado de estos pasajes muchas explicaciones acerca de lo que Jesús quiso decir, algunas creo yo sacadas de contexto. De entrada, analizando con tranquilidad y de acuerdo al argumento, podemos afirmar que hay una clara solemnidad y algo que evidentemente es muy serio, al hablar de que en algún caso no hay perdón de Dios para algunas personas. Evidentemente es un pasaje muy duro, muy serio, muy grave en la denuncia de Jesús. Ahora, dicho eso, pasemos a analizar con detenimiento lo que Jesús declaró. Lo primero que podemos notar es que él indica que dice todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Uno al pensar en esto dice, ¿por qué hacer una distinción entre ambas cosas, siendo que también blasfemar es una manera de pecar? ¿Por qué dice todo pecado y blasfemia? ¿Por qué hacen esta distinción? Bueno, considero que Jesús divide estas dos categorías tratando de resaltar lo grave que es la blasfemia en sí como pecado y en particular lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por otra parte, podemos pensar que cuando Jesús habla de todo pecado, está como englobando dentro de esa categoría toda la gama de pensamientos y acciones que van en contra de la voluntad de Dios, mientras que de alguna manera cataloga la blasfemia como un rechazo manifiesto y una rebeldía consciente contra Dios. Como explica un comentarista bíblico, la blasfemia es irreverencia desafiante, el pecado especialmente terrible
de hablar intencional y abiertamente mal contra el Dios Santo, o difamarlo o escarnecerlo. El castigo en el Antiguo Testamento para la blasfemia era muerte por lapidación, como se menciona allí en la ley, en Levítico 24 y 16. No había ninguna clase de ofrenda para ofrecer por la blasfemia. También dice este autor, en los últimos días la blasfemia será una característica sobresaliente de quienes se oponen a Dios de manera rebelde e insolente. Ahí tiene después usted para leer en su casa algunos pasajes de Apocalipsis. Dicho esto, así todo, podemos notar que el Señor declara inicialmente que incluso hasta las blasfemias serán perdonadas, así como cualquier otro pecado, si la persona obviamente confiesa su pecado y se arrepiente después de haberlo cometido. Un incrédulo que haya blasfemado contra Dios puede llegar al perdón. Así pasó, y usted lo ve, por ejemplo, en la vida de Pablo. Él mismo se afirma de él que antes de llegar a la fe, él había sido blasfemo, justamente. Había sido perseguidor e injuriador. Pero dice también que la gracia fue más abundante con él y que hubo misericordia, que lo hizo por ignorancia. Por eso, finalmente, luego de pensar en esto, él confiesa que Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales él se consideraba el primero debido a las grandes faltas, los grandes pecados que evidentemente se le habían perdonado. Él considera lo que fue y entonces por eso se ve como el primero. Allí podemos leerlo, 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mismo principio es válido para cualquier otro hombre en la misma condición. Más adelante vamos a ver cómo de alguna manera Pedro, el apóstol, también niega al Señor, maldice acerca de él, una blasfemia también. Allí en 26:74, él entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y también fue perdonado. Incluso esta premisa es igual no solo para los pecadores ante el Señor, sino también para los cristianos verdaderos. Hay ocasiones donde un hijo de Dios tristemente puede blasfemar, ya que, como dijimos la vez pasada, cualquier pensamiento o palabra que ensucia o difama el nombre del Señor se puede identificar como una blasfemia. Poner en duda su bondad, sabiduría, justicia, amor, fidelidad o cualquier otro de sus atributos es también otra forma de blasfemia. Debido a la gracia divina, aunque este tipo de pecado sea un hecho lamentable en la vida del cristiano, entendemos por la Biblia que es perdonable. Así lo asegura la Biblia allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, un versículo que todos conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, habiendo aclarado todo esto, Jesús está presentando una excepción a la regla. Él dice, aquella persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado por Dios. Él es bien específico al decirlo. Dice, si la blasfemia es contra, o las palabras son contra el Hijo del Hombre, eventualmente puede ser perdonada, pero no así contra el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué esta diferencia? Vayamos y consideremos lo que está aconteciendo en la historia. Ya estuvimos viendo que la gente corriente del pueblo dudaban de la identidad de Jesús. Se preguntaban, pero no aseguraba que sea el Mesías. Se estaban preguntando. Entonces, de una manera, una blasfemia no reconocerlo, pero se estaban preguntando, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? Esto en sí era una blasfemia, pero podrían alcanzar el perdón si se arrepentían de corazón. De hecho, así va a acontecer, porque no hay dudas que algunas de estas personas que en ese momento duraron, después al creer y arrepentirse fueron perdonados. Un erudito agrega algo más al respecto que ayuda a entender por qué en el primer caso, que decimos, en el primer caso de blasfemia sí hay perdón. Dice, Hijo del Hombre designa la humanidad del Señor, la cual experimentó en su tiempo de humillación y servidumbre durante la encarnación. La percepción de una persona podría no permitirle ver más que la humanidad del Señor, y si únicamente juzga mal a ese nivel y habla contra Jesús en su condición humana, tal palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada. Cuando alguien rechaza a Cristo después de haber tenido la exposición total de la evidencia de su deidad, aún podría recibir perdón por ese pecado si cree después de obtener la plenitud de luz. Pero el relato, luego de pensar
¿no?, en la gente en general, presenta un caso específico. Otro aparte, el de los fariseos que estaban rechazando en esta historia el obrar genuino de Dios a través de Cristo y atribuyendo lo que evidentemente era una obra del Espíritu Santo a un poder satánico. Algo definitivamente distinto a las vacilaciones de la gente. Y Jesús lo aclara entonces a este caso específicamente sin pelos en la lengua. Él dice blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo era algo mucho más grave y en definitiva para estos fariseos, para estos hombres, un pecado irremediable. La actitud de ellos no solo revelaba una decisión de no creer, como muchos otros cometen que mucho tiempo no creen en Cristo, sino una convicción resuelta a rechazar todas las evidencias claras que se presentaban delante de sus ojos, incluso otras adicionales que él podría hacer, al punto de hasta utilizar estos hombres sus propias facultades mentales para no aceptar lo obvio, mantenerse en su posición de negar la verdad y fomentando a su vez esa posición errada en otras personas. Esto no era ni más ni menos que no solo blasfemar contra el Hijo del Hombre, sino contra el Espíritu Santo de Dios, que moraba en la vida del Señor y lo empoderaba en su labor. Esto era ni más ni menos que una convicción inquebrantable en negar toda clase de evidencia, ni una voz del cielo más, ni una demostración más impresionante del poder divino, ni ninguna otra señal adicional los haría cambiar de opinión. Porque llegado el caso que eso aconteciere, ellos iban a continuar dando una explicación distinta, absurda, a la que era correcta o a la que era más que obvia. Por ende, este rechazo absoluto y permanente a creer les quitaba toda oportunidad presente o futura de perdón. Esta blasfemia, dice Jesús, no le sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué se refiere con esta distinción? Bueno, este siglo se lo puede identificar a veces en la Biblia como el tiempo actual, o sea, la historia humana, mientras que al venidero como la eternidad futura. Bueno, ni en un tiempo ni en otro, no habrá un instante ni actual, ni futuro, ni final, para que tal tipo de pecado sea perdonado por Dios. Mateo quiere dejar muy en claro la diferenciación que hace Jesús de una clase de actitud que puede surgir en personas en comparación con otras, usando entonces, como vemos acá, a la gente por un lado y a los fariseos por otro como ejemplos, pero que sirve del mismo modo para todos. En los primeros hay chance de ser perdonados si se arrepienten. Para los segundos no hay perdón posible, sino una condena inexorable. Este es entonces el concepto clave. Los siervos falsos, a causa de su pecado, rechazan el obrar genuino de Dios. ¿Qué caracteriza ese rechazo? La tercera característica que el texto presenta es condenación. Condenación. No hay posibilidad de perdón en este caso. Ahora, lo que nos queda por considerar es lo que el apóstol quiere enseñar a sus oyentes con toda esta sección tan terrible. Considero que usa el relato para aclarar la situación. Los que hablaron contra el Espíritu Santo en aquel entonces fueron quienes vieron el poder divino actuando en y a través de Jesús, pero que voluntariamente se negaron a aceptar las implicancias de esa revelación, incluso hasta atribuyéndose poder a Satanás. Muchos lo oyeron predicar a Jesús y enseñar la verdad de Dios como nunca antes nadie lo hizo, tal como vimos que se maravillaban allí en capítulo 7, versículos 28 y 29. Y sin embargo no quisieron creer en él. Durante su ministerio terrenal lo vieron curar todo tipo de enfermedades, echar fuera toda clase de demonios, tener control sobre toda la fuerza de la naturaleza y hasta incluso perdonar pecados, pero en vez de creer, o como hizo la primera gente, al menos reflexionar en esas señales, lo acusaron de que Jesús engañaba, mentía y que estaba aliado al diablo. O sea, frente a toda prueba posible de su condición mesiánica, esta gente dijo que no. Dios no podía hacer nada más por ellos y ellos bajo su propia responsabilidad permanecerían eternamente condenados. El viejo y famoso comentarista William Hendriksen capta muy bien el concepto, escuchen, me pareció muy interesante. Dice: estos hombres reemplazaron penitencia con endurecimiento y confesión con conspiración.
En consecuencia, por su propia insensibilidad inmoral y totalmente inexcusable, se condenaron a ellos mismos. Su pecado es imperdonable porque no estaban dispuestos a recorrer el sendero que conduce al perdón. Para un ladrón, un adúltero o un asesino existe esperanza. El mensaje del Evangelio podría hacerles clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido tanto que ha hecho que su mente no ponga atención alguna al Espíritu, él mismo se ha puesto en el camino que conduce a la perdición. Los oyentes de Mateo, ¿se acuerdan que hemos visto en ocasiones anteriores que probablemente la mayoría venía de un contexto judío, de allí pertenecían y habían llegado a la fe? Es como que podían reconocer esta situación al repasar la historia de su nación. No era la primera vez que pasaba que el pueblo terminaba condenado por su rechazo a Dios. Israel había recibido muchas bendiciones y muchas señales del Señor acerca del Dios verdadero, pero así todo ellos mucho tiempo ya como nación se mantuvieron obstinados en su incredulidad, en su idolatría. Por eso el labor de los profetas era denunciar que Dios los estaba llamando a un arrepentimiento, incluso algunos profetas sabiendo de que el pueblo no se iba a arrepentir y Dios ya no los iba a perdonar. Fíjense, lo dice de una manera poética el profeta Isaías en capítulo 5, pero se entiende cómo habla Dios en cuanto a su pueblo. Dice, escuche, es Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Esta viña es Israel. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este rechazo de Israel derivó en que Dios también le diera la espalda a ellos, al punto de ser condenados sin remedio. Pero hay algo también interesante si usted se pone a pensar, que notamos que incluso los oyentes de Mateo iban a experimentar solo un tiempo más adelante algo muy tremendo acerca de esta enseñanza de Mateo. La nación a la que ellos habían pertenecido, solo unos pocos años después de escrito este evangelio, sería justamente completamente destruida. Usted sabe, en el año 70 después de Cristo, unos años después de cuando Mateo escribió el evangelio. 4 décadas después de que cuando Jesús pronunció originalmente estas palabras, que luego Mateo testificó, es que Dios también permitió que Jerusalén fuera destruida. Los historiadores nos informan que los romanos allí en el año 70 arrasaron con la ciudad, destruyeron por completo el templo, masacraron a más de 1 millón de habitantes y eliminaron otras 1000 ciudades y aldeas de Judea. ¿Por qué aconteció eso? Por lo mismo que estamos viendo. Israel le dijo no a Dios y Dios le dijo no a ellos. Hasta que Cristo regrese y reúna un remanente del pueblo judío en los últimos tiempos, como se menciona allí en Romanos capítulo 11, a excepción de unos pocos fieles, entre ellos los judíos, son como una nación totalmente apartada de Dios. Aunque, como dice Jesús, la salvación haya provenido de ellos, como dice Juan 4:22. ¿Qué es lo que en definitiva Mateo entonces quiere enseñar a sus primeros lectores y a nosotros también? Que, así como el ejemplo de Cristo era el modelo de siervo que agrada a Dios, la actitud de los fariseos mostraba el irremediable desagrado hacia ellos y el castigo incuestionable. Estos hombres daban apariencia de supuesta piedad,
pero en verdad su condición era la peor de todas, porque ya estaban condenados. No todos los líderes religiosos estaban en esa condición. Ya vimos, por ejemplo, ¿se acuerdan? El caso de Jairo, allí en capítulo 9, versículo 18 de Mateo, un principal de la sinagoga. Usted conoce también la historia en el Evangelio según Juan, José de Arimateo, Nicodemo, fariseos que creyeron en Jesús. Pero los que rechazaron el obrar genuino de Dios, tal como la historia aquí lo muestra, estaban dejando en claro su condenación segura y eterna. Y tristemente muchos con ellos también terminarían abrazando su mentira sin darse cuenta de que se estaban encaminando a la misma condena en la que ellos se encontraban. Por eso la advertencia del apóstol Pedro en su segunda epístola es muy clara acerca de esto. Fíjese, allí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros. Entre vosotros quiere decir que se van a identificar como cristianos. Estos otros serán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, dice aquí, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por eso, hermanos, la semana pasada hablaba del sumo cuidado que hay que tener de prestarle oído a falsos siervos y maestros, o a aquellos que se llaman cristianos, pero que han determinado rebelarse a la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo y al Evangelio para vivir su vida como ellos quieren, y que incluso llegan a rechazar el obrar genuino de Dios. Por ejemplo, respecto a los llamados al arrepentimiento que hermanos fieles le han hecho antes de irse al mundo o vivir su vida como quieren, aunque tal vez se siguen identificando como cristianos. Si bien en algunos casos puntuales los cristianos podríamos tener que compartir tiempo con personas en esta condición, debemos vigilar en todo momento nuestra vida, hermanos, y pedir consejo y guía de otros hermanos maduros para no deslizarnos por la senda de la condenación en la que esas personas están. La Biblia es muy clara en cuanto al cuidado que tenemos que tener con los falsos maestros y los falsos cristianos. En la carta de Judas, allí, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, ya estamos leyendo varios autores del Nuevo Testamento alertando sobre la misma situación. Por lo que nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos desatender entonces este asunto? ¿Por qué minimizarlo cuando casi todos los autores del Nuevo Testamento nos advierten de esto? Por otro lado, la enseñanza de esta sección debería ser un llamado de atención importante. Aunque ningún cristiano debería encaminarse por la senda de condenación en la que estos siervos falsos están, lamentablemente algunos que se llaman cristianos evangélicos lo hacen. Y tal vez esto hace entrar en duda a algunos. ¿Cómo puede ser posible este concepto de que algunos están condenados sin remedio cuando la Biblia asegura que Dios en su gracia y soberanía puede salvar al que quiera? Bueno, déjame decirte que el punto es así. Tan cierto como Él es soberano en redimir, es que el ser humano es responsable por sus decisiones. Y aquellos que andan en la senda de la que este pasaje presenta, se van a perder bajo su propia responsabilidad. Pedro también allí en su segunda carta, versículo 9, capítulo 2, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero ¿qué dice también? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, la autoridad de nuestro Señor. La condenación en la que se encuentran esas personas, lo que deja claro no es que un tiempo fueron hijos de Dios y luego después dejaron de serlo, refleja que nunca abrazaron la fe verdadera. Nunca lo hicieron, como dice también
el apóstol Juan, su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es que eran y dejaron de ser, es que nunca fueron. Hermanos queridos, no nos corresponde a nosotros determinar o definir quién terminará en condición y quién no. Lo que sí tenemos que hacer es prestar mucha atención en meditar en nuestros propios caminos para no caer en tan lamentable condición. Porque nuevamente, hermanos, la apostasía es un peligro latente. Nadie debería tomar este asunto con liviandad, ningún cristiano. Por lo tanto, te animo, te exhorto a que tampoco vos lo hagas. No lo tomes con liviandad. También creo que cabe decir que si alguien esta tarde está experimentando la contrición y preocupación respecto a cuál es su situación delante de Dios, tal vez a causa de mostrar rebelión y desobediencia reiterada a la autoridad del Señor en áreas específicas de su vida, déjame decirte que lo que debe hacer esa persona no es tratar de averiguar o discernir si Dios todavía puede perdonarlo o no. Lo que tenés que hacer hoy es venir arrepentido de todo corazón y confiar en el sacrificio de Cristo. Esa aflicción que tu corazón experimenta no debe ser vista como una señal de que ya no hay oportunidad para tu alma, sino la esperanza de saber que tal vez Él te está llamando a que dejes de vivir una religiosidad meramente superficial. Esa superficialidad que es en la que andan aquellos que rechazan resueltamente a Dios y que por ende nunca van a rogar por su perdón. Y que entonces te rindas de corazón y en humildad a Cristo, porque hoy mismo Él puede perdonarte si te arrepentís de verdad. No olvides, por favor, que como hemos dicho en el Evangelio, nuestro Señor es misericordioso. Volvete a Él de corazón. Volvete a Él de corazón. La cuarta característica del pasaje son los malos frutos. Malos frutos. Condenación es la 3, malos frutos de la 4. Dice aquí el pasaje, prosigue con más palabras de Jesús. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo está haciendo una declaración simple. Planten un árbol bueno y van a recibir frutos buenos. Planten un árbol malo y van a recibir frutos malos. Reflexionamos respecto a la conexión entre eso y lo que está hablando. Jesús, como vimos, hizo algo bueno, pero los fariseos aseguraron que la fuente por la cual lo logró era mala y por ende decían que lo que hizo estaba mal. ¿Cómo era eso posible? De ningún modo, era incoherente como ya vimos. Porque incluso la conclusión aquí que menciona Jesús es lógica. Si lo que Jesús había hecho era bueno, o sea, eso lo llamaríamos los buenos frutos, era porque el poder que lo propició provenía del cielo, que era el árbol bueno. Mientras que por otro lado, lo que había antes de que él obrara era ceguera e incapacidad de hablar, malos frutos, producto de un poder maligno, que era el árbol malo. Así que era absurdo de que lo acusaran de hacer algo malo cuando lo malo era lo que acontecía en el hombre endemoniado antes de que Jesús lo ayudara. Pero como también antes dijimos, la incoherencia era más que solo una confusión intelectual, una falta de información, un conocimiento limitado. Al atribuir la obra del Espíritu Santo a través de la vida de Cristo a Satanás, estaban blasfemando de un modo imperdonable. No había excusas, no había justificación para una actitud tan horrible. Solo había una explicación. ¿Cuál era? Que ellos eran los que estaban dando malos frutos. Por eso que el Señor a continuación hace una declaración muchísimo más fuerte. Utiliza las mismas palabras que utilizó Juan el Bautista y que la gente en su momento se escandalizó. Dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El Señor rebate las acusaciones de los fariseos y señala la realidad. No solo que la manifestación de su poder era bueno y no malo, como estos siervos falsos maliciosamente lo difamaban, sino que en verdad los malos eran ellos. Pero ni siquiera los pone en la categoría que usó antes de árboles malos. Ahora los identifica como una generación de víboras. ¿Por qué? Bueno, estos animalitos eran reconocidos en la región.
Su veneno en algunos casos podía ser mortal. Por eso, por ejemplo, si vos lo lees allí en Hechos capítulo 28, cuando una víbora muerde a Pablo, los nativos de ese lugar donde él estaba, es como que estaban diciendo, bueno, preparen el cajón porque se va a morir, porque si te picaba una víbora te morías. Fíjese allí, dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Versículo 6, ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, porque les sorprendió, fue un milagro. No podía haber pasado naturalmente, lo que tenía que pasar es que se muriera. Pero el peligro de estos seres, de estos víboras, no era solo su ponzoña, sino que eran engañosas, ya que podían mimetizarse con el paisaje, aumentando el riesgo de la posibilidad de una picadura. Incluso es muy interesante porque cuando una víbora larga sus crías, nacen en cantidad. Así que estos pequeños asesinos son, como se ilustra aquí, una generación muy peligrosa a causa de su poder para atacar y de lo escurridizas y engañosas que son. La evidencia evidentemente se dirigía a los fariseos. Ellos eran esa generación de víboras, metafóricamente hablando. Como un comentarista explica, los fariseos eran la síntesis de la corrupción y del peligro moral y religioso. Al igual que una generación de víboras viajaban de un lugar a otro, por lo general en grupos, enseñando y promoviendo sus tradiciones hechas por el hombre. Dice también este autor, sus tradiciones antibíblicas y legalistas envenenaban las mentes de los compatriotas judíos en contra de la verdad pura y redentora de la palabra de Dios. Y la hipócrita arrogancia moral que tenían llevaba a otros a esa misma actitud perversa. Cuando alguien metía la mano en la leña de la religión, creyendo agarrar un leño de verdad, podía ser mordido de muerte por esos mentirosos condenadores de alma. Duro, ¿no? Pero era así. Por ende, está claro que nadie podía esperar algo bueno de un siervo falso. ¿Cómo podrían llegar a hablar lo bueno si eran malos, si era una generación de víboras? La difamación hacia Jesús no era ni más ni menos que el producto esperable del corazón perverso y perdido de estos hombres. Es lo que incluso el Señor complementa con lo que explica a continuación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús presenta un concepto claro. Aquello que expresa la boca es lo que primero abundó en el corazón. O dicho de otra manera, de lo que uno es por dentro es lo que se evidencia por fuera. Este principio se ejemplificaba muy bien en la situación acontecida. Los corazones malvados de los fariseos los llevaron a blasfemar contra el Espíritu Santo al acusar maliciosamente a Jesús de que había echado fuera un demonio por el poder de Satanás. ¿Por qué fueron capaces de decir semejante cosa? Dice llanamente porque sus corazones estaban llenos de maldad. Cuando algo, como dice aquí, es abundante o rebasa, no se puede controlar del todo, no se puede dominar, no se puede tapar, sino que tarde o temprano solo hace falta una motivación suficiente para que se exponga. Asimismo, si bien estos hombres parecían ser piadosos y temerosos de Dios, solo hizo falta que Jesús con su servicio fiel atentara contra sus reinos personales y expusiera la diferencia entre un siervo fiel de uno que no lo era, para que, como decimos nosotros en criollo, mostraran la hilacha, como hicieron, en hacer lo que hicieron. No porque Cristo haya generado maldad en su vida, sino porque eso abundaba ya en sus corazones. Por tanto, brotó sin control en las blasfemias que ellos dijeron. Un comentarista, un erudito, afirma lo siguiente: en aquello que el corazón o la mente insiste y de lo cual se alimenta es de lo que está lleno. Y de lo que está lleno o de la abundancia del corazón es lo que inevitablemente habla la boca. Una persona puede controlar cuidadosamente sus palabras la mayor parte del tiempo, pero la presión de pensamientos malignos, ira, tensión, dolor o la asociación con amistades vulgares obligarán a veces a que sus verdaderos pensamientos y actitudes surjan a la superficie en forma de palabras. Como también resaltó el Señor aquí, el hombre bueno
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, mientras que el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es el corazón de una persona donde se atesoran los pensamientos, las ambiciones, los deseos, los amores, sus actitudes y hasta las lealtades. Es el depósito de donde se extrae aquello que expresa. Por ende, lo que se encuentre allí es lo que va a salir. Si lo que hay es bueno, van a salir buenas cosas. Si lo que hay es malo, ¿qué van a salir? Cosas malas. Por lo que entonces el diagnóstico del alma de los fariseos que Jesús hace es evidente. Sus vidas estaban llenas de maldad, de obstinación y de rebeldía a la autoridad divina. Por eso no se podía esperar que de sus labios saliera nada bueno respecto a la labor de Cristo. Jamás dirían algo bueno. ¿Se acuerdan cómo hubo en su momento que Jesús decía? Son como los niños, ¿no? Que si cantamos canción, quieren lamento, y si le damos lamento, quieren canción. Lo que hiciera Jesús iban a reprocharlo en definitiva, porque sus corazones estaban llenos de maldad. En ningún momento estuvieron interesados de verdad por amar al Mesías que tanto ellos decían que esperaban. Por eso es que tampoco de ningún modo iban a reconocer que lo que él hacía era de parte de Dios. En conclusión, entonces, la evidencia que el apóstol trae a colación es clara. Los siervos falsos, a causa de su pecado, rechazan el obrar genuino de Dios. ¿Qué caracteriza a ese rechazo? La cuarta característica son los malos frutos. No se puede esperar fe genuina y obediencia sumisa de quien ha determinado obstinadamente rechazar a Cristo. Su maldad, como vimos en la sección anterior, ha determinado que su condena sea irreversible. ¿Qué se puede esperar de alguien así? Que tarde o temprano exteriorice eso en malos frutos. En este caso, como vemos en el pasaje, a través de sus palabras. Lamentablemente para ellos, fueron sus mismas declaraciones los que las condenaron del modo en que ellos trataron de condenar al Hijo de Dios. Eso es finalmente lo que Jesús advierte a continuación. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere enseñar con esta declaración? Evidentemente, Jesús no está afirmando que las palabras sean el motivo final de que alguien vaya al cielo, no. La salvación siempre en la Biblia ha mostrado ser una obra de gracia divina, del cual nosotros no hacemos nada, sino Dios hace, como vimos hace un ratito que leímos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero lo que sí está planteando son dos asuntos importantes. El primer asunto es la realidad de que al fin de los tiempos Dios juzgará lo que los hombres hayan dicho. ¿Se entiende? Lo que las mujeres también, no solamente los hombres, lo que todos hayan dicho, incluso aquellas palabras ociosas. La idea aquí de ociosa es inútiles, estériles, sin fruto. Todas esas palabras ociosas que manifestaron, como fueron, por ejemplo, aquí que mencionan las acusaciones blasfemas de los fariseos en este caso. En el día del juicio, dice Jesús, no serían olvidadas, hayan sido dichos de forma abierta o disimuladas, como fueron en este caso. La segunda cuestión importante es acerca de que las palabras determinaban la condición de cada ser humano en ese juicio. Iban a justificar a algunos y a condenar a otros, en cuanto a que serían una demostración inobjetable de si uno estaba del lado de Cristo o si estaba en su contra. Como venimos advirtiendo en esta sección, el concepto es claro. De un siervo falso no se puede esperar otra cosa que no sean malos frutos. Sus palabras, al igual que sus hechos, manifiestan que su condena es justa y que su castigo es ineludible. Si bien el amor de Dios es paciente buscando que nadie se pierda, los siervos falsos se ponen ellos mismos en la guillotina al rechazar obstinadamente la verdad de Cristo. Sus malos frutos son los que lo condenan. Ahora, pensando en todos estos conceptos, nos queda simplemente reflexionar respecto a lo que Mateo quería enseñar a sus propios oyentes respecto a lo testificado aquí que Jesús habla. Ya venimos resaltando que son un contraste evidente con el ministerio fiel de Cristo. Las obras de Cristo agradaban en todo a Dios. Por ende, siempre las obras de Cristo estaban acompañadas de buen fruto. Por eso cada creyente encuentra en Jesús el modelo al que debe seguir. De hecho, los frutos del Espíritu en la vida del creyente, a medida que avanza la fe, lo hacen ser más como Cristo.
Frutos que se enumeran, por ejemplo, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Lo que hacen esos frutos en ver de nuestra vida es ver más a Cristo. Pero aquí en esta sección se nos alerta sobre el modelo contrario. Un siervo falso con sus frutos revela su condición espiritual, por más que trate de disimularlo, aunque a veces pueda experimentar la buena consideración de otros, como le pasaba a los fariseos. Debemos entender, hermanos, a través de todo este texto, que a Dios nadie lo puede engañar. Y que en general las palabras son un buen indicador de lo que hay en el corazón. Es por eso que nadie en esta tarde debe ser descuidado en estas advertencias, como venimos diciendo. Un cristiano dijimos que por definición es siervo de Cristo. El punto es, ¿qué clase de siervo es? ¿Qué clase de siervo es? Bueno, ¿cómo podemos averiguar qué clase de siervo es? Nada mejor que los frutos para confirmarlo. Mirá los frutos y por los frutos vas a conocer. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué frutos hay en tu vida? Y de acuerdo en particular lo que vemos aquí, ¿cuáles son las palabras que por lo general salen de tu boca? Yo creo que es necesario, hermanos, que examinemos eso regularmente. Cuando cantaba decía, Señor, que lo que cantamos de que vos sos lo más hermoso sea hoy domingo sí, pero durante toda la semana. Nada sabe que el domingo digamos, Señor, sos lo más precioso y en ti estoy completo, y el lunes arrancamos con el afán, con la crítica, con la queja, con todas las cosas, con todo el tipo de palabras ociosas, ya sea dicha de manera pública, pero también, como vimos acá los fariseos, de manera disimulada. Por eso digo que es necesario que examinemos esto regularmente, hermanos. Pero creo también que si haces una evaluación honesta de tus frutos y ves que el resultado se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno, este mensaje debería ser un llamado de atención amoroso del Señor. No podés, como vemos, justificar. No podés decir no pasa nada. Tenés que arrepentirte. No seas obstinado. No trate de justificar tus malos frutos echándole la culpa a quién sabe qué o a quién sabe quién. Mucho menos tome la decisión de no hacerte cargo tratando de pasar desapercibido, porque, como te estoy diciendo, Dios todo lo ve. Él conoce tu corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso también vas a cegar. Así dice la Biblia, allí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso en esta tarde, a través de su palabra, está llamando a todo aquel que observa malos frutos a que venga a Él, que se humille delante de Él. No hay excusas, querido oyente, para que no lo hagas. ¿Qué es lo que te retiene? Incluso ha sido tanto el amor de Dios por nosotros que aunque éramos enemigos de Él, envió a su Hijo unigénito, no solo para enseñarnos la verdad de cómo son las cosas, sino también para morir en la cruz por todos nuestros pecados. Él se entregó para poder salvarnos de la condenación del infierno que les espera a todos aquellos que lo rechacen, incluso aunque Él sea el único Salvador que existe. Pero querido amigo, querido oyente que me estás escuchando, que ese no sea tu caso. Mi deseo es que te des cuenta de que no te podés salvar a vos mismo, de que dejes de engañarte a vos mismo viviendo en una mera religiosidad superficial y que vengas hoy mismo a Cristo. Que deje de tratar de simular ser alguien o algo que no sos y que entienda que Jesús vino a salvar pecadores como vos y como yo, para hacer de nosotros algo nuevo. ¿Cómo es posible alcanzar eso? El único medio para recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna es creyendo de todo corazón en Él. Que confíes humildemente en que su sacrificio es lo único que te puede salvar de la condenación eterna. Mi pregunta final es, ¿qué vas a hacer ante esta realidad? Vení a Cristo, por favor. No lo pospongas más. Oremos.
Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Nos hace ver la realidad de las cosas, que nos ha mostrado el ejemplo de Cristo, aquel modelo fiel que agrada a Dios, pero también el ejemplo de las actitudes, de las características de los siervos falsos que a causa de su pecado rechazan el obrar genuino de Dios. Te pido que nos guardes, Señor, de cada una de esas cosas, que nos hagas ver los ojos, Señor, y obres en el corazón de aquel que se está dando cuenta que su actitud era muy parecida a la de estos fariseos. Aquellos que tal vez están en este lugar viviendo una mera religiosidad superficial, sin ningún compromiso hacia vos y sin ninguna demostración real de frutos, que tal vez dan apariencia de piedad, de temor de Dios a los demás, pero que por dentro siguen siendo malos, alejados de vos y enemigos tuyos. Ayudá, Señor, y obrá en el corazón de que están aquí, que todo esto que hemos visto nos lleve a la reflexión personal, nos haga considerar nuestra propia vida, evaluar nuestros frutos, en nuestros hechos, pero también en nuestras palabras, en aquellos que pensamos, en aquellos que decimos, no solo de manera pública, sino también de manera privada. Guardá nuestros corazones, Señor, y hacernos andar cada día más como Cristo. Que nuestra vida cada día se pueda ver a Cristo. Y si alguien estaba hoy en esta tarde, noche, pensando acerca de esto y quebrantado en su corazón, que pueda arrepentirse y volverse a vos de todo corazón, Señor. Te agradezco por todo esto. Bendeciero este tiempo de final de alabanzas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a terminar.